Muy buenas tardes. Muchas gracias por hacer caso de esta invitación y a los organizadores también muchas gracias por permitirme estar aquí a nombre de Unisarc para que los productores también pues conozcan que en la región somos un aliado para ustedes y he preparado esta charla que en términos generales me la han solicitado respecto pues de este tema general que es el manejo integrado de plagas para flores y follajes. Yo básicamente voy a hablarles entonces de lo que he venido desarrollando en los últimos años en Unisar, que es el tema del control biológico y el diseño de agroecosistemas. Hemos tenido algunas experiencias investigativas en el tema de las arbences y la artropofauna asociada. En ese sentido, digamos que las arbences con sus flores se convierten, digamos, también en un tema en común, aunque no sean flores para producción como las que tienen ustedes o follajes, pues sí nos van dando una pista de cómo las flores están participando del control biológico y eso yo creo que es algo bien importante que quiero que reflexionemos como productores de flores y follajes. Entonces, bueno, básicamente voy a hacer una introducción, voy a hablar unas generalidades del control biológico, luego les voy a hablar de principios para diseño de agroecosistema, unas experiencias que tenemos nosotros ya en arbences y en artropofauna, y al final me he tomado el atrevimiento de plantear unas perspectivas que más lo que pretenden es llamar a la reflexión y obviamente el hecho de que simplemente los deje pensando ya para mí es suficiente, no tiene que ser lo que yo pienso, lo que se deba hacer, sino que es motivar nuevas preguntas, todo el tiempo debemos estarnos cuestionando acerca de si algo no nos funciona, si estamos teniendo problemas, cuál es el abordaje que le estamos dando a esa solución y a veces es cambiar las preguntas un buen punto de partida. Entonces, aquí quería traerles una reflexión que está plasmada en dos libros que últimamente se han leído bastante y se están comentando, que son los libros de Jared Diamond y Harari. Ellos ambos muestran estas gráficas donde en ambos casos, y aunque las hipótesis de ellos son divergentes, ambos nos están mostrando cómo la agricultura no se origina en un solo punto. La agricultura se origina en diferentes puntos del globo terráqueo. Y esa primera conclusión a la que ellos llegan por datos, digamos, de estudios antropológicos y otros, nos empieza a mostrar que no hay una sola manera ni una sola forma de hacer agricultura, que hay que diseñar y manejar los ambientes rurales y los agroecosistemas. Porque cada agroecosistema en cada localidad y en cada época va a responder a un modelo, a una cosmovisión y a una época. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender en ese día a día de nuestros agroecosistemas, a qué cosmovisión corresponden, qué época la está marcando, cuáles son las cosas en el sistema en el que estamos que se nos están imponiendo y que podríamos nosotros cambiar. Entonces, digamos que esa es la intención de este slide. Ya entrándonos en los agroecosistemas como tal, vemos que los agroecosistemas pues, son construidos por los seres humanos y entre los ecosistemas naturales y urbanos pues, debe haber una similitud. Entonces, los agroecosistemas urbanos y los construidos pues, tienen un gran impacto en nuestra vida, ya que nos proveen muchos materiales. Si analizamos un ecosistema natural y un agroecosistema en varias características, por ejemplo, su fuente de energía, su diversidad genética y específica, y allá voy a empezar a profundizar, es acerca de la diversidad, qué papel juega la diversidad y por qué deberíamos tenerla en cuenta y qué tanta diversidad tenemos y si podemos llegar a aumentarla si es que se necesita. Entonces, la diversidad genética específica, por ejemplo, en los ecosistemas naturales, pues es alta. Sin embargo, la productividad es diferente y, por supuesto, la productividad es alta en los agroecosistemas. La producción versus la biomasa, pues en los ecosistemas naturales es baja y en los agroecosistemas es alta. Pero lo que es ocupación de nichos, aprovechamiento de recursos, continuidad espaciotemporal, sincronización de plantas con microorganismos, estabilidad y resiliencia es alta en los sistemas naturales. La erosión y la lixiviación es baja en los naturales y es alta en los agroecosistemas. Entonces, se nos está olvidando observar esos ecosistemas naturales e intentar diseñar nuestros agroecosistemas para que vuelvan y recuperen estas características que nos harían
digamos, empezar a preocuparnos por otro tipo de cosas que ahora nos están, digamos, perturbando la producción agrícola. Entonces, volviendo un poco sobre la diversidad, para mirarla en diferentes dimensiones, genética, específica, vertical, horizontal, estructural y temporal. Esa es una de las cosas que quiero que se lleven hoy en la mente, y es que la diversidad tiene varias dimensiones y nosotros debemos cuestionarnos la diversidad de nuestros sistemas en todas esas dimensiones. La tenemos desde el punto de vista genético, desde el punto de vista de especies, desde el punto de vista de estratos, desde el punto de vista de los patrones de distribución dentro del mismo ecosistema, si estructuralmente tenemos nichos, hábitats, cuántos papeles tróficos hay en esa organización y si en el tiempo estamos siendo diversos o no. Porque la biodiversidad es un concepto muy importante en ecología y es un pilar fundamental de la agricultura, pero permanece como una idea muy compleja y no es entendida completamente. O sea, la biodiversidad la mencionamos, la nombramos, pero no hemos terminado de comprenderla, cómo manejarla dentro de los sistemas. La agricultura moderna se ha caracterizado sobre todo por una uniformidad genética y específica a nivel de parcela, de finca, de región y de paisaje. Entonces, eso no lo estoy calificando, simplemente lo estoy diciendo porque así es. Pero si comparamos estas dos frases, esto que es la realidad con la diversidad que deberíamos de tener, claramente todos sabemos que no se corresponde la realidad, hacia dónde podemos nosotros mejorar para ir aportando a la diversidad. Entonces, para mantener los procesos naturales y los ciclos hay que identificar los componentes claves de la biodiversidad, caracterizar las prácticas y las tecnologías y evaluar su efecto sobre la diversidad. Aquí, por ejemplo, vemos un paisaje de esta región, ¿sí? Pero si miráramos, lástima se me pixeló la foto, pero más o menos aquí lo que quiero ver es que allá en el fondo se ve una loma donde aquí tenemos el sistema natural, cómo se definía, y el hombre cómo ha establecido su sistema o su agroecosistema. Nosotros tenemos que ver qué tan alejados estamos de los sistemas naturales de la zona donde estamos, que esa es una de las preguntas que en ocasiones se hace. Listo, yo quiero trabajar la diversidad. ¿Cuál es el patrón? ¿Cuál es mi referente? ¿Cuánta diversidad tengo que tener? Entonces, yo no les voy a dar fórmulas puntuales para sus agroecosistemas, pero les puedo dar una guía. Uno se puede guiar por lo que hay en su entorno, cómo se estructura la naturaleza en el entorno que yo estoy, y ese es el primer punto en el que yo trataría de acercarme dentro de mis agroecosistemas. Mientras más alejado esté el agroecosistema de las características del sistema maduro de la zona, va a ser mayor la cantidad de insumos que necesitamos para mantener el estado y por ende vamos a generar mayores costos ambientales. Aquí está la foto, este es un agroecosistema maduro natural y este es un sistema natural, maduro, y este un agroecosistema. Y pues ya sabemos que para mantener aquí una cantidad de características, pues tenemos que introducir insumos externos, que es lo que quiero señalar aquí. Y aquí pues una foto que me ayudó la inteligencia artificial, porque no contaba con fotos de ese tema, pero me gustó mucho porque una cosa es, bueno, el campo de flores, ¿cierto? Que está aquí, está diverso, pero si lo manejamos de otras maneras, y aquí los que saben de esto son ustedes, no yo, pero esto podría ser un escenario en el cual, además de diversidad horizontal, vertical, temporal y espacial, pues también encontramos específica y seguramente genética. Entonces, es como para ilustrar en resumen hasta ahora lo que les he dado. Para recordar una frase de Aristóteles que dice, el todo es más que la suma de sus partes. Entonces, ¿cuántas partes tenemos y cuánto nos está dando eso como suma en nuestro agroecosistema? Ya para entrar, este es como el marco de la biodiversidad. Quiero hablar un poquito de las generalidades del control biológico. Y aquí, pues quiero atreverme a preguntarle a ustedes si alguien me puede decir, se me olvidó, ¿qué es control biológico? ¿No suena a nada? No me hablen al tiempo todos. Control biológico, ¿han oído hablar de él? Pues sí, es como el manejo pues de las poblaciones de plagas con agentes biológicos, pues como insectos o hongos o virus o otros tipos de organismos, no con agroquímicos, exacto. O sea que en ese momento ese felino y esa gacela estaría haciendo un control biológico. Sí, claro. ¿O será un control natural?
Sí, ahí está la diferencia. Lo que dijiste está perfecto, pero para que lo recordemos, el control biológico es el uso de organismos vivos o sus partes, dicen en algunas definiciones, para el control de organismos plaga. Mientras que el natural no tiene la intervención del hombre. Es decir, el control biológico es copiar el control natural y ya nosotros usarlo de alguna manera, intervenir, y ya vienen entonces diferentes formas de aplicar el control biológico, pero nace del control natural. Entonces, pues la diferencia es esa, ¿cierto? El control biológico, ya aquí estaríamos usando un organismo vivo, pero el ser humano ya tiene su producción, hace la presentación y lo manipula, entonces ahí ya tenemos control biológico. Los que manejan de pronto los productos, ¿saben aquí a qué controlador biológico estamos haciendo referencia? ¿Algunos lo reconocen? Esa es una presentación de tricograma, unas avispitas que se venden para controlar diferentes plagas en diferentes cultivos, incluido pues la caña. Entonces, dentro del modo de uso de los controladores biológicos tenemos que puede ser por aumento, que implica liberar los enemigos de manera suplementaria, y el sistema puede modificarse para favorecerlos o aumentarlos. Aquí tenemos pues a un chinche depredando una larva. Otra manera de hacer uso del control biológico es por conservación. Ya modificamos el medio ambiente o las prácticas y es un ejemplo de restauración del hábitat. Por ejemplo, estos son unos viñedos que han incorporado unas líneas de plantas con flores que le proveen un refugio a los enemigos naturales, y entonces ahí ya los conservan. Es decir, no los proveen de manera suplementaria, sino que están ahí naturalmente y promueven su existencia mediante la conservación. O de manera clásica, que es introduciendo de manera intencional un agente de control biológico que está coevolucionado con la plaga y que no está en el lugar donde necesitamos que funcione, que es el caso de los parasitoides de la broca del café. Nosotros no teníamos los parasitoides y fueron introducidos por el cenicafé para el control de esa plaga. Ya dentro del control biológico por aumento lo podemos hacer de dos maneras: de manera inoculativa, que es liberando el agente de control biológico para que controle la plaga por un periodo prolongado, o de manera inundativa, que es liberando los agentes en grandes cantidades para diezmar las poblaciones plagas y pues así controlar al organismo objetivo. Y pues esa cantidad que se libera es necesario volverla a repetir. Básicamente, en ese sentido, tendríamos que pensar que el control biológico no tenemos que hacer una de las dos si las dividimos en dos grandes, y es una: comprar el insumo, liberarlo o aplicarlo, y cuando lo volvemos a necesitar, volverlo a hacer, o tener un diseño de agroecosistema que permita que esos organismos se conserven en él, o una mezcla de las dos, que también suele suceder. La gente adquiere su organismo, sea un hongo, una bacteria o un virus, pero luego, según las condiciones de su sistema, ese organismo puede permanecer en ese sistema y luego necesita, en algunos casos, aumentarlo dependiendo de las condiciones. Entonces, pues, sabiendo que la floricultura es un mundo donde hay follajes, diferentes tipos de flores, diferentes tipos de follajes con diferentes familias, pues lo mínimo que yo podría hacer aquí es venir a decirles, voy a dar fórmulas específicas de cada uno. Como les dije, mi experiencia es otra, pero es más general, pero siento que algunos principios básicos puedan ser usados por ustedes, porque además esta actividad, digamos, es un inicio, es un conversar entre todas las partes para ir produciendo, para plantear preguntas, para intentar resolverlas entre la academia, entre las empresas que aquí están presentes, entonces, y los productores, por supuesto. Entonces, en ese mundo de la floricultura podemos empezar a mirar. A mí me llama la atención esto, porque siempre que hablamos de control biológico en otro tipo de agroecosistemas, hacemos referencia a las flores que nos proveen néctar, que nos proveen polen, que nos proveen espacios para los enemigos naturales. Entonces yo siento que ahí la floricultura como tal nos está diciendo: tengo un producto que realmente sería un gran aliado en el control biológico, porque cuenta principalmente con la estructura que los controladores biológicos están buscando, ¿cierto? Respecto al control biológico, entonces uno se haría esa pregunta: si el control biológico se justifica sabiendo que existen otras maneras de controlar insectos. Pero bueno, aquí las imágenes hablan por sí solas, ¿cierto? Si no es control biológico, pues ¿cómo hacemos los otros controles? Se pueden hacer, pero no de manera indiscriminada, y siempre están requiriendo pues de unas condiciones de mucho cuidado para llevarse a cabo. Pero pues si para fumigar hacemos lo que vimos en la foto,
en cuanto a las flores, por ejemplo, que son tan significativas para el ser humano, para quien lo revise, ¿cierto? Su belleza, su aroma, su color, es una demanda desde lo estético y pues por supuesto es un renglón que hace un gran aporte a la economía global. Entonces, aquí más que respuestas, lo que yo quería plantear es una reflexión desde productores de este tipo de insumos, ¿cierto? Entender, nosotros sabemos que para esto es que la gente nos está demandando las flores. Y bueno, incluso también los alimentos, ¿cierto? Es algo que nos conforma a nosotros mismos, entonces, ¿cómo lo estamos produciendo? Y podemos mejorar un poco esa manera de producción. Yo creo que es una reflexión diaria de quienes estamos en la agricultura. No es una cosa que se pregunta hoy, es todo el tiempo reflexionar, y yo creo que a partir de esa reflexión empezamos de manera orgánica a hacer cambios, porque estamos convencidos que tenemos que producir insumos o productos que realmente, digamos, hagan match con este momento del ser humano, de su alimentación o su demanda estética, que es tan importante para el ser humano y para su desarrollo. Entonces, en ese sentido y con este planteamiento, desde el control biológico existen unas bases. Y la pregunta sería cómo implementarlo, y una de las primeras cosas son dos grandes palabras en las que ustedes como grupo de floricultores, digo yo, y productores de follajes, pues deben, y yo sé que ya lo han estado haciendo, es conocer y aprovechar la biodiversidad. ¿Cuánta biodiversidad hay, tenemos, se puede instalar ahí y cómo aprovecharla? Y conocer, pues yo lo digo aquí en una sola palabra, pero los compañeros que me van a suceder en la palabra, pues van a realmente a decirnos qué tan importante es conocer lo que tenemos en los agroecosistemas. Por ejemplo, conocer, ¿alguien reconoce esa foto, ese ejemplar? ¿Sabe alguien qué es? Parece una larva de un coleóptero. Una mariquita. Exactamente, es una larva de mariquita. Entonces es muy importante, mucha gente reconoce a la mariquita en su estado adulto, pero ya no reconoce el estado inmaduro. Entonces, si no reconocemos ese estado inmaduro, pues podemos llegar a cometer algún error pensando que es una amenaza. Este es solamente un ejemplo de por qué hay que conocer la biodiversidad. Y pues aquí tenemos entonces, ¿cierto? Mariquita, miren, el macho, la hembra, los huevos, las larvitas recién salidas, larvas en diferentes instares, la pupa antes de producir su quitina y de melanizar sus colores. Entonces tenemos que conocer, pero conocer es una sola palabra que abarca un montón de cosas, que es el llamado hacia ese conocer, ¿cierto? Entonces, otro pilar fundamental desde el control biológico y desde la agroecología, que digamos es uno de los puntos filosóficos en los cuales UNISAR desarrolla su agricultura y su enseñanza de la agronomía, es que hay que tener el cultivo apropiado a la zona donde estamos, hay que pensar en diversificar, mejorar el suelo, tener el suelo en cuenta, el suelo, entender al suelo como lo dice la doctora, se me fue el nombre, la profesora de la Nacional de Palmira, el suelo vivo. Sí, el suelo está vivo, no es un simple sustrato. Entonces, y si estamos ofreciendo un sustrato, ¿qué calidad tiene ese sustrato y cómo puede eso estar influyendo en las dinámicas de los cultivos? Y entonces aquí viene la palabra rediseño. ¿Qué tantas cosas podemos rediseñar, cambiar, mover de nuestros agroecosistemas para poder fluir, digamos, hacia unos agroecosistemas mucho más fáciles de manejar? Esta foto, no voy a entrar en detalle con ella, pero es un dibujo que hizo alguna vez un agricultor entendiendo eso del rediseño y de la función de la biodiversidad. Entonces él decía, aquí está el cultivo objetivo, y aquí está la plaga, y aquí hay un depredador, y aquí hay un cultivo de diferentes niveles, ¿sí? Entonces él muestra que aquí estarían los depredadores, los parasitoides, y que la plaga y el parasitoide van a estar, digamos, interactuando en todo esto, y digamos que hay una dificultad para hallar, para encontrar, para llegar al cultivo, digamos que en este caso sería el objetivo. Entonces, digamos que ahí está clara desde su visión ese objetivo de la diversidad, ¿cierto? Aquí también les quiero traer un ejemplo, simplemente pues para mostrar que son asuntos que ya se han venido desarrollando desde la agroecología, que rediseña y maneja el entorno. Aquí tenemos, por ejemplo, la Reserva Natural El Atico. Esta es la foto en 1942, la foto aérea del área donde queda, y ya en 2007
mire cómo tenían a la Reserva Natural El Atico transformada. Ellos son un gran ejemplo para mí en área y en cultivo de lo que es el rediseño de los sistemas, y no, porque a veces tiende uno a pensar, sí, eso en pequeño se puede, pero pues ya en grande no, y resulta que hay muchos que lo han hecho y muchos que debemos seguirlo haciendo. ¿Sí? ¿Dónde es la...? Esto queda en el norte del valle, ¿alguien me ayuda? Cerrito, gracias. Centro, Cerrito. Ajá. Es que como acá tenemos cerritos. Ok, vale, gracias. Entonces, ellos, por ejemplo, lo que hicieron fue, y esto sacado pues de una publicación de ellos, ¿cierto? El ecosistema natural tenía diversidad, ellos usaron diversidad de cultivos. Tenía un balance ecológico, ellos utilizaron el control biológico. Hay un ciclo de nutrientes, ellos hablan del reciclaje de nutrientes, hay una fertilidad del suelo y ellos la favorecen mediante la protección de ese suelo, ¿cierto? Entonces, desde la agroecología, que digamos es un paradigma distinto para entender la agricultura, esta es capaz de hacer que los sistemas que produzcan alimentos de cantidad, de calidad, tanto nutritiva y también con inocuidad. Es decir, ellos son productores de caña y tienen también una ganadería diferente y tienen buenas producciones, aunque sus diseños son diferentes. Entonces, por eso, pues, me parece que es uno de los ejemplos que conozco y que puedo citar en un escenario como este. Aquí simplemente, pues, para mostrar lo que ya habíamos dicho, el tipo de biodiversidad la tenemos benéfica, neutral, productiva, y ya la que es objeto de manejo, que serían en algún sentido las plagas. Entonces, digamos, aquí también una foto, por acá que está tan de moda el aguacate, esto es el ecosistema natural y esto es lo que el hombre está haciendo. Entonces, entre estos dos escenarios, pues hay una cantidad de insumos de por medio. Entre más nosotros diseñemos esto, que se nos acerque a lo que hay en la naturaleza, pues menor cantidad de insumos externos vamos a necesitar. En cuanto a los ejemplos que nosotros hemos trabajado sobre este tema, nosotros, pues básicamente yo me he especializado en el control biológico y aquí trabajé en mora sin espina, y lo que hicimos fue intentar aumentar la biodiversidad de mano de los agricultores, pues porque mire, este es un ecosistema de mora manejado de manera tradicional, tipo monocultivo, que nos encontramos con muchos agricultores que lo hacen, pero ellos mismos y algunos compañeros manejaban la biodiversidad y empezamos a evaluarla con ellos, a medirla, a conocerla, a reconocerla, y muchos de ellos han adoptado nuevas prácticas dentro de sus propios cultivos hacia la diversidad, y eso ha hecho que ellos disminuyan la cantidad de insumos externos que necesitan para su producción. Entonces, nosotros ahí en ese esquema les hablamos a ellos de manejo ecológico de plaga, ¿cierto? Que es diferente al MIP en el sentido que aquí el arreglo de los diferentes componentes de la parcela son los que son centrales. Sí, aquí lo central es el diseño del agroecosistema, de la misma finca y del mismo entorno para manejar la biodiversidad, la fertilidad natural del suelo y los microclimas, que también es un tema que en ocasiones pasamos por alto, estamos pendientes como del clima, del macroclima, pero resulta que tenemos unos microclimas incluso alrededor de la flor, por ejemplo. Ahí hay una humedad, hay una que puede llegar al 100% y que afuera seguramente no está, y entonces ¿qué está pasando ahí con insectos, por ejemplo, como los thrips, dentro de una flor que está? Entonces hay una cantidad de cosas ahí con el microclima que también tenemos que empezar a mirar. Y aquí pues es una reflexión también acerca de, digamos, la manera como abordamos el control de plagas, ¿cierto? Entonces ahí hay una habitación que está inundada y pues ¿por qué razón está inundada la habitación? Sí, es que traté de ser clara con la figura. ¿Por qué está inundada la habitación? Supuestamente. Va a tener que decirle a la inteligencia artificial que me la diseñe mejor. Está la habitación, está inundada, ¿y qué está causando la inundación? Unas llaves que están abiertas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál será la solución? ¿Conseguir un balde y sacar toda el agua o cerrar la llave? Cerrar la llave. En muchas ocasiones, acerca del control de plagas, nos concentramos en el efecto que tiene la plaga y no lo que está causando la plaga. Entonces, ahí empezamos pues a abordar el problema de manera que no es acertada. No atacamos la causa, sino que estamos atacando el efecto. Entonces, hay esquemas de manejo de plagas que están centrados solo en el síntoma. Tengo la plaga, me apareció, ¿qué le aplico? Pero y la pregunta es, ¿por qué apareció la plaga? ¿Sí? Entonces,
si nos empezamos a preguntar mientras trabajamos ese síntoma, ¿por qué se está causando? Pues podemos, digamos, acceder a métodos de manejo mucho más profundos, mucho más duraderos, mucho más estables y hacer unos agroecosistemas más resilientes. Aquí brevemente contarles que nosotros hicimos, por ejemplo, con los agricultores de Mora, vimos un agricultor que manejaba sus arbences cada 90 días, otro cada 75 días, otro cada 60 días, otro cada 45 días. E hipotetizamos, pues, que en cuál de estas fincas debería haber más biodiversidad y más insectos interactuando. Claro, la que tiene más arbences, pero el control lo hacen, digamos, debería ser a machete o guadaña. Suelen hacerlo mecánico, aunque algunos también lo hacen químico. La mayoría lo hacen mecánico alrededor del plato de la planta y químico en las calles. Pero sí, efectivamente, pues la hipótesis es apenas obvia. Pero, Sí. A ver, pues muchos utilizamos, bueno, en mi caso el químico porque es más económico. Sí, es verdad. Lo que más se usa pues es la molécula pues, del Roundup. Glifosato, sí señor, glifosato. ¿Tiene efectos sobre la, digamos, la biología del suelo o no llega hasta allá? Pues siempre he tenido como esa duda. Mira, lamentablemente yo no soy experta en herbicidas, no podría contestarte con certeza, podría intuir algunas cosas y es que digamos que aunque no conozca el efecto directo de la molécula, sí podría haber un efecto por el lado de la pérdida de la cobertura vegetal y todos los procesos que hay de microorganismos en el suelo al quedar descubierto y directamente a los rayos del sol, por ahí le veo la implicación. Sí, señor. Bueno, entonces nosotros hicimos esto y otro trabajo de grado que hicimos ya era con un agricultor que tenía la mitad de su lote sin arbences, todo, tanto las calles como el plato, y otro pues que dejaba las arbences en la calle y solo las controlaba en el plato. En ambos trabajos medimos las familias de arbences, las especies, los órdenes de insectos, las familias, y encontramos pues casi la misma cantidad de familias de arbences en ambos cultivos. Obviamente el que no tenía arbences pues no tiene ninguna familia. Las especies de arbences eran de entre 19 y 15, aquí pues ninguna. Los órdenes de insectos aquí eran 8, aquí eran 7, aquí eran 5. Ya el número de familias aquí era 28, 24. Cuando ya no había arbences en el cultivo se podían encontrar estas 20 familias. Los insectos benéficos y neutros aquí era un 54%, aquí un 82% y aquí ya era un 67%. Y los fitófagos aquí un 46%, aquí un 17% y aquí un 19%. Básicamente quiero mostrarles aquí, pues esta es una foto de algunos de los insectos asociados a las arbences y que viéramos ya con estas X brevemente cómo pues la finca efectivamente que controla cada 90 días pues tenía toda la cantidad de plantas que pudimos evaluar, mientras que ya la disminución, mire, solamente con 15 días y ya en las otras hasta 40 días la disminución ya iba siendo de más del 50% de la cantidad de arbences que se podían encontrar en el agroecosistema. O en el caso de los insectos también, entonces el que controlaba cada 90 días pues tenía una cantidad de insectos, incluyendo las abejas que son tan importantes para la polinización del cultivo. Teníamos este antocóride que me gusta señalarlo porque nosotros básicamente pues la plaga más importante en la mora que encontramos en el departamento son los trips, entonces pues los antocóridos son unos chinches que controlan los trips, entonces digamos que en este cultivo en todos había trips, pero sus enemigos naturales estaban presentes en esta explotación que dejaba las arbences mucho más tiempo. Entonces ahí nos va dando luces acerca de, obviamente esto no se queda aquí, vamos en la fase de conocer, luego hay que empezar a medir qué se está albergando en esas arbences. No todas las arbences se pueden dejar en todos los cultivos, ni en todos los lugares del cultivo, ¿cierto? Pero es como mostrarles pues cómo nosotros hemos ido avanzando en ese tema. O aquí, pues el señor que tenía completamente con arbences, lástima aquí no me deja ver el porcentaje, pero creo que esto era 82 de benéficos, sí, y 17, gracias, de fitófagos, en general de todos los insectos que interactuaban acá. Y acá ya teníamos un 67% de benéficos y de benéficos sí, y un 19% de fitófagos. Entonces, pues se va viendo lo que la literatura dice,
pero pues en el caso, digamos, de nosotros, de nuestra institución y de nuestros agrónomos, pues no se trata solo de leer un libro y decir, sí, en los cultivos con mayor diversidad hay más insectos benéficos. Sí, pero ¿cuáles? ¿Pero cómo? ¿Pero cuándo? ¿Pero dónde? Entonces nosotros también tenemos que desarrollar nuestros propios datos, nuestras propias metodologías, nuestras propias preguntas y sobre ellas trabajar. Aquí entonces lo que mirábamos era cada una de las arbences, con qué familias se asociaba. Encontramos, por ejemplo, que esta arbense, Polygonum nepalense, que es corazón herido, se asociaba con una cantidad de morfos benéficos, ignomonidae, de arañas, avispas, figítidos, incluso sírfidos, pero también tenía presencia de trips. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿qué vamos a hacer con Polygonum nepalense en el agroecosistema mora? ¿Lo vamos a dejar para que sea una trampa para los trips y no se vayan para la mora? ¿Lo vamos a dejar para que sea una trampa para los enemigos naturales o un reservorio de los trips? ¿O vamos a prescindir de ella? Pero eso necesita evaluarse, se hipotetiza y luego hay que empezar a mirar si esa arbense permanece o no permanece, pero todo eso hay que pues continuarlo investigando, todavía no estamos allá, esas son las preguntas que nos hacemos. Y pues aquí lo mismo hicimos con todas las arbences que encontrábamos, o por lo menos con las más abundantes. Entonces, ya para finalizar, yo me planteaba algunas perspectivas para el caso, pues digamos, de los floricultores, y es, bueno, las interacciones locales, ¿cierto? Conocerlas, cuáles son, cuáles tenemos, cuáles son las principales, cómo favorecerlas, cómo aumentarlas. Recordar que el suelo está vivo. La doctora Marina Sánchez de Prager es quien, digamos, ha trabajado extensamente este concepto del suelo vivo. Fomentar la biodiversidad, ya vimos que hay horizontal, vertical, genética, específica, temporal, ¿cierto? Innovar en las demandas del consumidor, yo me atrevo a ponerlo aquí más que como un académico, es como también un consumidor, ¿cierto? Porque desde el punto de vista de la producción de alimentos, nosotros también estamos en una encrucijada, y es un consumidor exigiéndonos una estética que diría yo casi absurda, en el sentido que tenemos que producir alimentos con una cáscara espectacular, impecable, y compramos cáscara para irla a tirar a la basura. Entonces, ¿hasta dónde también como consumidores nosotros estamos exigiendo cosas que no tienen sentido, unas estéticas que podemos reevaluar como sociedad? Entonces, es simplemente un planteamiento. Y pues dejarles esta frase que yo la coloqué, floricultura biodiversa, pero sé que incluso existe una beca que hace alusión a ese tema, y bueno, creo que ese es el camino por el que se puede llegar a una floricultura cada vez mucho más acorde con las nuevas demandas pues mundiales, ¿cierto? Porque en el acto de consumir va implícita la decisión que determinará los paisajes rurales. Esos paisajes podrán ser grandes extensiones de monocultivo o, por el contrario, paisajes biodiversos. Entonces nosotros tenemos doble función, somos consumidores y también somos productores, y formamos parte de una sociedad, y esas son las preguntas y los planteamientos y los debates que tenemos que dar y que tenemos que resolver, porque somos nosotros actores y protagonistas. Y esta pues es una frase de una canción que les recomiendo que esta tarde, más nochecita, la escuchen. La compuso Julio César Isela y Armando Tejada, se llama El Triunfo Agrario, y en una parte la canción dice: el que no cambia todo, no cambia nada. Porque yo sí pienso que otras agriculturas son posibles. Esta es una producción en un esquema, y este es otro tipo de producción con el ser humano en el centro, siendo humano, que yo creo que es algo que no debemos olvidar en nuestro quehacer diario. Las referencias de las cuales me basé, a los cuales agradezco, sin ellos yo no hubiera podido decir ni la mitad de lo que dije. Les recomendaría este paper de Patel, El rol de la floricultura en la promoción de la biodiversidad y en el mejoramiento de los ecosistemas. Es una revisión, es muy reciente, es de este año, el 2024. Yo se la puedo compartir a Holman, si me recuerda, y bueno, ya él lo puede compartir a ustedes, y sería bueno que le echaran una revisadita con sus equipos de trabajo. Agradecerle a los moricultores y a mis estudiantes, que fueron los que tomaron los datos con los cuales ejemplifiqué algunas cosas, y pues agradecerles la atención. Este es un cuadro de Ambrosius Boucher, donde, bueno, tenemos un bodegón de flores, pero también con mariposas y con moscas y con libélulas y con otras estéticas. Al final, invitarlos a explorar este diplomado que lo estamos haciendo con AgroClick.
fui yo que me salí. Con AgroClick, es un diplomado virtual sobre control biológico. Hemos tenido personas de las producciones de flores, ha enriquecido muchísimo el diplomado, nos han aportado mucho y pues lo sacamos de forma virtual porque realmente por las ocupaciones y por muchas razones no podemos asistir presencialmente a muchos escenarios. Entonces pues Unisar y AgroClick están apostándole a la educación también en esta modalidad virtual. Ahí pueden escanear ese QR y los debe llevar a la página pues, del diplomado. Ahí está toda la información. Holtman tiene también mis datos, por si algún otro tiene dudas. Está mi correo, mi contacto, la universidad. Preguntan por la profe de insectos y también me pueden encontrar. Muchísimas gracias.